Good morning or good afternoon, everyone, wherever you are in the world. Welcome to the fourth and final webinar of our winter-spring webinar series. So today we're really pleased that we have Fernando Montejo with us. He's going to be presenting about his research in the wetlands of Colombia. So before we get started, while we are meeting in a virtual platform, we would like to acknowledge the importance of the land that we each call home. So from coast to coast, we respectfully acknowledge the ancestral and unceded territory of the Inuit, Métis, and First Nations people that call this land home. We would also like to let you know that CLAS is hosting the recent Research in Latin American Archaeology session at the upcoming 53rd annual meeting of the Canadian Archaeology Association. And that's taking place very shortly in May, and that is co-sponsored with the project that Dr. Andrew Nelson from the University of Western Ontario is running, which is called Mummies as Microcosms. So we hope that you'll be able to join us for that session. There's going to be a lot of great research. And if you would like to watch the pre-recorded presentations of that session and also participate in the live Zoom session that's going to be taking place, it's been scheduled for Thursday, May the 6th, and it's going to be at 3 p.m. Eastern Canadian time. So you can register for the conference ahead of time, and the registration fees are voluntary. So everyone is welcome, and the virtual CAA meeting is going to take place between the 5th and the 8th of May, and there's going to be lots of great sessions. We'd also finally like to announce the first volume of our new online class notes, and that's going to be published on our website by the end of May. So stay tuned for an update on our social media. And now I'd like to pass it over to Diana, who's going to be introducing our speaker for today. Hello, everyone. Thank you for joining us today. And it is my pleasure to introduce one of my dearest friends and colleagues, Fernando Montejo. He's joining us from all the way from Colombia. So we thank him for being with us here today to talk about his research. Fernando Montejo is an anthropological archaeologist, graduated from the Universidad Nacional de Colombia, and specialist in geographic information systems. He received his MA in Latin American Studies and his PhD in geography from the Universidad Nacional Autónoma de México. His doctoral research focused on spatial analysis, anthropic transformation of landscapes, and archaeobotany in the northern part of South America. He currently works in the Instituto Colombiano de Antropología e Historia, also known as ICANN, as the coordinator of GIS projects focused on archaeological analyses and research on productive pre-Hispanic agricultural practices in wetlands from the lowland regions of northern Colombia. He is also a university instructor and teaches courses related to Caribbean archaeology on a range of topics such as theoretical approaches, field methods, spatial analysis, and political economies. The title of Fernando's talk today is Paisajes hídricos y ocupación humana prehispánica en la Depresión Momposina in Colombia. So we welcome you, Fernando. Thank you for joining us today, and you can take it away. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Hablaré hoy de arqueología en el norte de Colombia, particularmente en la zona de la Depresión Momposina. Voy a compartir pantalla con ustedes. La charla o la exposición que pues a continuación vamos a tener pues, trata de uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos en Colombia. Es una zona al norte del país de tierras bajas en la que hay unas condiciones naturales especiales que hacen de esta zona un espacio en el que existen llanuras de inundación. Es una zona en la que confluyen tres grandes fallas geológicas. Espero vean aquí mi cursor, es esta zona. Y en esa zona tenemos la confluencia de tres grandes ríos
en los cuales el aporte de sedimento, las condiciones geológicas del lugar, hacen que tengamos una zona de espejos de agua permanente. Esa condición natural ha hecho que a lo largo al menos de los últimos 10.000 años, es decir, a lo largo del Holoceno, tengamos unas dinámicas de aguas muy particulares, y esas dinámicas de las aguas nos remiten a una situación de inundabilidad permanente, con 4 meses al año en donde las aguas son más bajas y 8 meses al año en donde las aguas, digamos, tienen su más alto nivel. Entonces, estamos hablando de una zona de llanura de inundación, la confluencia de 3 grandes fallas geológicas, la confluencia de 3 grandes ríos importantes. Uno de ellos es el Magdalena, otro es el conocido como el río Cauca, son 2 de los ríos más importantes del país. Y estos ríos que vienen de la zona cordillerana, de la zona andina, llegan a esta zona que, digamos, en la cual depositan grandes cantidades de sedimentos en esta zona y en efecto crean, digamos, como les decía, una condición muy particular de llanuras de inundación, de espejos de agua permanentes, que, como les repito, por lo menos tiene unas dinámicas muy similares desde hace 10.000 años. Esto se ha podido identificar a partir de unos trabajos de palinología y de análisis de sedimentología que se ha realizado en el lugar. En esta zona, pues, como les mencionaba, tenemos unos patrones hidrodinámicos periódicos con unos pulsos de inundación, vuelvo y repito, que se dan a lo largo pues del año, y esos pulsos de inundación pues tienen una regularidad a través del tiempo con unas fluctuaciones a lo largo de la historia, digamos, muy particulares. Esas fluctuaciones tienen que ver con los fenómenos de la niña y el niño, es decir, los aumentos en la humedad o la disminución en la misma. Y esos eventos también han ocurrido, digamos, de manera similar a lo largo de los últimos 10.000 años. Esa situación, digamos, ha traído, digamos, aquí tenemos una imagen del año 2010, perdón, en la cual el río Cauca, acá estamos sobrevolando el río Cauca, esta es una fotografía de Fondo de Adaptación, que es una institución del Estado que digamos, atiende problemáticas como esta, ¿no? De pues, eventos naturales que resultan con un impacto en las poblaciones locales. Entonces, en este caso, se estaba haciendo seguimiento al rompimiento de unos diques. Se pueden ver aquí, digamos, en esta parte, un dique que se había construido pues, años atrás para evitar, digamos, la inundación del río Cauca, que tiene un caudal importante. El rompimiento de ese dique, pues, trajo resultados muy negativos para la población porque es, digamos, el desborde sin control de unos caudales de agua importantes. Esto sucedió en 2010, trayendo, pues, en estas zonas de llanura de inundación, pues, unas problemáticas para las poblaciones que se encuentran allí asentadas, unas problemáticas, pues, bastante complejas. Esto lo muestro básicamente para exponer, para ilustrar cuáles son esas condiciones que se dan en esa zona de la depresión momposina de manera, digamos, regular, pero con unos periodos que en algunas ocasiones pueden ser de décadas o de cientos de años. Esa zona en tiempos prehispánicos fue ocupada de una manera muy especial. Estamos hablando de una ocupación que se remonta al año 1000 antes de Cristo hasta el año 1200
después de Cristo. Más o menos 2000 a 2200 años de ocupación humana en estos ambientes de inundación a través de un modelo que resulta ser muy interesante en América. También en el área maya tenemos unos sistemas, digamos, en paralelo de agricultura en campos elevados. Aquí en América del Sur tenemos este caso que es uno que no tiene, digamos, otro similar en América por la extensión, por la adecuación de esos canales en unas áreas muy diversas ahí en ese territorio, porque tenemos ciénagas, tenemos cursos de agua principales, tenemos caños pequeños, es decir, hay una diversidad de ambientes en esa zona que fueron manejados por estos grupos humanos al menos durante 2000 años de ocupación. Una ocupación, digamos, con una secuencia de ocupación larga, que también tuvo pues unos cambios a través del tiempo, a través de estos 2000 años de ocupación. Y que esos cambios, además de ser unos cambios a nivel de la organización social o del orden social más bien, también estuvieron coincidentes con unos cambios medioambientales. Unas secuencias de periodos secos y húmedos, unos cambios en la vegetación y unos niveles de sedimentación también variables. Entonces, aquí tenemos, digamos, un panorama de esas zonas. Ustedes lo que ven ahí en azul es el sistema de ciénagas que tiene esta zona. Es decir, esas ciénagas que yo las llamo espejos de agua permanentes, son las que están en color azul. Todas estas zonas de color azul son las zonas de inundación con espejos de agua permanentes. Estas otras zonas que están en verde por esta región también son inundables. Sin embargo, estas son las que en los meses entre enero y marzo tienen niveles de inundación mucho más bajos, y esos niveles de inundación hacen que, digamos, se despejen y se vuelvan tierra firme, pero son tierra firme apenas 4 meses al año. Y en la parte ya noroccidental de la depresión Momposina, pues es terreno no inundable. O sea, ese sí no se inunda, es decir, tenemos que toda esta zona es de inundación, solo que los que están, digamos, en azul son los que tienen espejos de agua permanente. Y aquí tenemos representado en color rojo todas las áreas que fueron adecuadas en tiempos prehispánicos mediante la elevación de terrenos, la conformación de canales y camellones para dos propósitos fundamentales, aunque digamos estamos indagando sobre otro tipo de funcionalidad que tuvieron estos sistemas de canales y camellones. Uno era el control de la inundación, el control y la conducción de las aguas. Y aquí a mí siempre me gusta hacer, digamos, un ejemplo, un parangón, una comparación entre la manera en que nosotros hoy en día manejamos las aguas y cómo fueron manejadas las aguas en tiempos prehispánicos en esta zona. Hoy en día, la manera en que lo hacemos a partir de, digamos, nuestra visión, nuestra forma de tratar las aguas, de apropiarnos, digamos, o más bien de entender estas dinámicas fluviales, surge con mucha frecuencia hoy en día el tratamiento a través de la construcción de diques. De diques, digamos que estas fronteras, si se puede llamar de esa manera, o de contenedores de agua en los cursos principales, en los ríos principales del país. Esa es una forma que tenemos hoy en día frente, digamos, a una manera muy distinta que se utilizó en tiempos prehispánicos, que es la conducción. Entonces hay dos modelos distintos, ambos, para una misma región. El modelo de la contención de las aguas frente al modelo de la distribución de las aguas, que fue el modelo utilizado en tiempos prehispánicos y que resultó muy eficiente a la hora de pues, poder aprovechar estos espacios de una manera pues equilibrada.
Entonces tenemos en rojo lo que les decía, las áreas adecuadas con canales y camellones, con campos elevados de cultivo, con plataformas también para la vivienda, y el modelo permitió una ocupación pues eficiente, el aprovechamiento de los suelos, de unos suelos muy fértiles, porque son suelos asociados a estos cuerpos de agua que traen sedimentos de la zona andina, ¿eh? Y los depositan en estas zonas, sedimentos muy finos. Por eso esas zonas tenemos una estratigrafía cuando hacemos nuestras excavaciones arqueológicas, tenemos una estratigrafía muy vinculada a suelos arcillosos y, digamos, unos niveles de sedimentación muy variables en esta llanura de inundación. Y aquí ustedes ven en amarillo, esto solamente es para comparación, de lo que existía en tiempos prehispánicos frente a lo que tenemos hoy en día, porque hoy en día se preservan muy bien en unos lugares, que son los que tenemos aquí en amarillo. Se ha calculado que el área adecuada está entre 250.000 hectáreas y 300.000 hectáreas, y hoy en día solamente tenemos preservados un 10% de esa gran extensión. Entonces, por extensión, tenemos que es un área con grandes modificaciones antrópicas. Claro, esto no se hizo en un solo momento. Esto se construyó a partir, digamos, de unos, pues, en esos 2000 años de ocupación. Es un tiempo importante para entender que de manera paulatina, esto se fue adecuando a través de los años. Y aquí tenemos una imagen tomada hace 2 años en la zona, en tiempos de aguas altas, o estaban iniciando la temporada de la temporada de aguas altas, y aquí vemos claramente, digamos, el sistema de canales y camellones construidos que incluso hoy en día todavía funcionan. Un poco para la escala, para que ustedes se hagan una idea de la escala. Aquí tenemos una casa contemporánea, pues una casa campesina. Y estos son bosques, o sea, son árboles robustos, maduros, que todavía crecen en esas zonas que se encuentran pues con una humedad relativa que favorece el crecimiento de esa vegetación. Entonces, por eso nosotros vemos una diferencia entre canal y camellón en el crecimiento de la vegetación hoy en día, digamos, como resultado de esa modificación antrópica de hace 3000 años antes del presente. Y acá, pues incluso hoy en día ya no hay un curso de agua, pero esto era un curso de agua, lo llamamos un paleocauce, ¿eh? Paleocauce, y esa era una de las formas de adecuación, canales y camellones perpendiculares a los cursos de agua, a los cursos de agua. Esta es otra imagen, vuelvo y repito, digamos, allá en el horizonte vemos la zona no inundable, cursos principales de agua y una zona de extensas ciénagas. Esto apenas es una muestra de una gran región de más de 3 millones de hectáreas de áreas inundables. Entonces, esta es un ejemplo de ese tipo de canales muy, digamos, muy diversos morfológicamente, que nos presenta, digamos, ya una imagen de cómo fue esa modificación antrópica del espacio en esos tiempos, en esta zona de la depresión momposina. Aún hoy, esta es una zona que a mí me llama particularmente la atención, porque esta zona no ha sido investigada todavía, la teníamos prevista para empezar excavaciones arqueológicas en la temporada 2020, pero pues por lo que todos ya conocemos, esto no fue posible hacer el campo en este año anterior, ni tampoco este año de 2021, pero acá hay una serie de canales y camellones con unas características muy particulares. Ustedes los pueden ver ya. Hay una diversidad de modificaciones en este lugar particularmente. Tenemos los grandes canales de extensiones enormes, a veces hasta de 4 kilómetros de largo, con unos camellones que pueden subir hasta 5 metros de altura, en extensión, digamos, de ancho pueden tener hasta también 4 o 5 metros de ancho, es decir, ahí ya empezamos a vislumbrar un poco
la dimensión de la adecuación, el movimiento de tierra que esto implicó, claro, en unas temporalidades, vuelvo y repito, estamos pensando, esto también, quiero aquí mencionar que los trabajos de arqueología aquí iniciaron ya hace varios años atrás. Lo lideraron dos arqueólogas colombianas que vale la pena mencionar aquí porque hicieron un trabajo muy importante en esta zona, establecieron las bases de las cronologías cerámicas, de las tipologías cerámicas, establecieron los primeros mapeos, al menos de unas 25.000 hectáreas de canales y camellones en la parte occidental. Ellas se llaman Clemencia Plazas y Ana María Falchetti, arqueólogas que hicieron un trabajo importante en esta zona. Hoy en día, bueno, hace unos años atrás, al menos unos 20 años atrás, con un colega, Sneider Rojas, trabajamos en esta zona de manera, pues en varias temporadas para realizar estudios, sobre todo dirigidas a entender el tema de la relación entre estas adecuaciones y las dinámicas de las aguas. Y también estudios arqueológicos relacionados con, digamos, complementar la secuencia de ocupación. Es decir, estos son objetivos que nosotros nos hemos trazado. Primero, entender la organización social vinculada a estas modificaciones antrópicas. Segundo, establecer una relación entre estas modificaciones y las dinámicas de las aguas, es decir, ahí hay una lógica, un ordenamiento del espacio, de tal manera que sí resulta coherente las tipologías de adecuación antrópica con esas dinámicas de las aguas. Entonces, otro de los objetivos que nosotros perseguimos en este trabajo de investigación arqueológica es ese: entender la relación de morfología con dinámicas, entender qué tipo de especies vegetales cultivables se realizaron en esta, o se implementaron en esta zona, es decir, qué cultivos se desarrollaron, porque la segunda función principal del sistema fue la agricultura, es decir, el control de la inundación, pero también la agricultura. Y otro de los objetivos que perseguimos nosotros con este trabajo de investigación arqueológica es estar relacionado con pues, indagar sobre la organización social de las poblaciones que ocuparon esta zona. Ya Clemencia y Ana María hablaban de los cacicazgos, digamos que es una forma de organización social muy digamos, que se encontró en varios sitios en el norte de Sudamérica, que se ha encontrado, por supuesto, que es este tipo de organización donde hay unos personajes principales que controlan o que organizan las actividades, por ejemplo, en este caso de modificación antrópica del paisaje, organizan, es decir, hay una suerte de jerarquías sociales que hacen posible este tipo de adecuación. Sin embargo, con Sneider estamos indagando sobre otras formas de organización social y política, no necesariamente las jerárquicas, que también son conducentes o son posibles, son conducentes a este tipo de modificaciones. Y nos referimos más a este tipo de organización, sí con personajes principales que están, digamos, organizando este tipo pues, de modificación, pero no necesariamente bajo una estructura jerárquica piramidal, sino más horizontal, de tal manera que, por ejemplo, a través de las familias y el conocimiento heredado, las familias pueden realizar este tipo de movimientos a una escala muy alta, porque la escala de esta modificación es enorme en términos espaciales, pero también de manera paulatina hacerlo hasta obtener, digamos, unas grandes extensiones modificadas. Esta zona, como les decía, no ha sido investigada todavía porque estas particularidades nos llaman mucho la atención. No las hemos investigado todavía, que son unas especies de configuraciones
ortogonales, que resultan muy interesantes y que no las hemos todavía investigado. Las plataformas de vivienda ahorita las miramos en otra diapositiva, son distintas, y este tipo de modificaciones muy circulares tampoco las hemos identificado aún. Entonces la idea es poder en nuestras siguientes temporadas realizar, acá hay un detalle de esas configuraciones, que son configuraciones, como les decía, de alguna manera ortogonales, que aún, digamos, de manera preliminar podría uno pensar que son pequeños poblados, pero resulta que esta no es la manera en que digamos, los poblados, tenemos registrados poblados en otros lugares de la depresión Momposina, arqueológicos, pues digamos, que son vestigios de poblados y que los tenemos ahorita ya registrados. Clemencia, Plaza, Ana María ya también los habían investigado, pero no tienen esta misma configuración. Entonces, ahí tenemos grandes preguntas de investigación nosotros en este tipo de modificación antrópica. Aquí, por ejemplo, están nuevamente estas formaciones circulares. Para un poco el detalle de la escala, esta es una gran construcción contemporánea, que ya, pues una gran casa hoy en día, pues de dimensiones importantes, un poco para que ustedes comparen o se hagan una idea de la magnitud de la modificación antrópica en esas zonas. Entonces, tenemos, digamos, ese tipo de modificaciones, y aquí están un ejemplo de lo que fueron las unidades domésticas. Hay dos patrones importantes en el asentamiento humano para esas temporalidades en esta región. Una es el asentamiento concentrado, que nosotros llamamos poblados, y otra es el asentamiento o la construcción de plataformas de vivienda dispersas, que tienen ese patrón digamos, de habitación disperso. Se realizaba en los cursos, principalmente en los cursos caños, aquí le llamamos caños, que son los cursos de agua principales, perdón, en ríos, como cursos de agua principales, y en caños, que son caudales menores. Ahí ese patrón de distribución de plataformas de vivienda, pues hoy en día se reconoce, por eso hacer arqueología en esta región resulta muy interesante, a diferencia de otros lugares en Colombia, porque hoy en día el bosque crece muy bien en esas plataformas, en esos sitios que fueron ocupados en tiempos prehispánicos. Entonces, reconocerlos es muy fácil. Digamos que distinto a otras zonas del país en donde hacer una prospección arqueológica, utilizando, por ejemplo, metodologías del reconocimiento regional sistemático, pues uno tendría, digamos, que hacer grandes extensiones con pruebas y pozos de sondeo arqueológico para poder identificar los sitios de habitación. Aquí, en cambio, son mucho más fáciles de reconocer porque todo esto es zonas sin ocupación, es decir, sedimentos pues, de estas llanuras de inundación. Y aquí están las plataformas de vivienda que fueron construcciones o fueron elevadas también en tiempos prehispánicos por estas poblaciones para poder disponer ahí las unidades de vivienda. Aquí hay un detalle. Entonces, todos estos son sitios arqueológicos. Cada uno de estos son sitios, fueron sitios de habitación. Y entonces, cuando hacemos nosotros nuestros sondeos para identificar, digamos que estamos interesados nosotros, ya hemos hecho algunas temporadas para estudiar la espacialidad y la organización del espacio en la unidad doméstica. Entonces, poder entender y calcular incluso en algunas ocasiones, pues entender cuáles eran, digamos, las posibilidades de habitación para cuántas personas, en fin, en estas unidades de vivienda o de plataformas de vivienda prehispánicas. Y están en las zonas de ciénaga todos estos sistemas de canales que, vuelvo y repito, todavía se mantienen, todavía se conservan hoy en día, pues al menos en cerca de 9.000 hectáreas. Estas son las asociadas a las ciénagas, que tienen una característica particular en su disposición. Es decir, es lo que nosotros llamamos en ajedrez, porque son canales que están cruzados unos con otros.
Ya nosotros hemos hecho una serie de puntos de muestreo. Este era, digamos, el sistema, una parte del sistema, sobre todo la que se encuentra ubicada más al occidente. Eh, mm, y en esa zona corría por ese tiempo, en tiempos prehispánicos, el curso mayor, que es un curso que hoy conocemos como el río Sinú, es el curso de mayor caudal en la región, pero hoy en día ya no corre por acá, por donde corría en ese tiempo, corre por acá donde ustedes lo ven en este momento, yo lo estoy señalando ahí, espero que sí se vea. Por ahí corría el curso principal, migró, por supuesto, ahora esto sería un paleocauce, entonces aquí la arqueología nos permite entender la espacialidad y los cambios de estas dinámicas de las aguas en tiempos prehispánicos, es decir, la evidencia arqueológica permite ahí identificar esos cambios en la sedimentación de la zona. Y aquí tenemos estos puntos rojos en donde nosotros hemos hecho columnas, hemos obtenido columnas de polen, para identificación de las especies vegetales que se cultivaron en esa zona. Y un ejemplo del patrón que se utilizó para la habitación, es decir, estas son lo que llamamos las plataformas de vivienda en tiempos prehispánicos, es decir, una configuración interesante, cerca a los cursos principales de agua, que es era el curso principal, y la configuración de canales y camellones perpendiculares a esas áreas de habitación. Estos son los 4 tipos principales de modificación antrópica en la zona. Una que es la que conocemos en espina de pescado, que es en las zonas de meandro de los cursos principales de agua. Esta fue una configuración de adecuación común. Y en las zonas de cursos principales eran perpendiculares a esos cursos y con unidades pues, de plataformas para la vivienda en áreas cercanas o siguiendo los cursos de los ríos, de unos caños ya menores, como en estos dos casos, o como en estos casos que tenemos ya en la parte inferior, canales cortos cruzados. Entonces ahí empezamos a entender aquí en la parte derecha inferior, tenemos otra tipología, que es de los canales más largos, canales que pueden tener hasta 4 kilómetros de largo, y o al menos no se han identificado por el momento, sin plataformas de vivienda. Es decir, hay ya una espacialidad, se entiende una espacialidad relacionada con las aguas, con el tipo de dinámicas a lo largo de un año, ¿no? O a lo largo de décadas. Esas dinámicas de las aguas ya estaban pues siendo muy bien entendidas, y una disposición y una modificación de acuerdo con esas dinámicas particulares, la construcción de estos canales seguramente para el control de esa inundación de una manera pues específica, particular, y la habitación también en ellas. Hemos también identificado que la modificación también cumplía, digamos, en algunas zonas, por ejemplo, sobre todo en la parte sur de la depresión momposina, cumplía una función amortiguadora de las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Disminuía digamos, la fuerza que traen las aguas cuando vienen de la zona andina y se despliegan en estas llanuras de inundación, disminuía digamos, esa fuerza de las aguas para poderlas distribuir de una manera, digamos, más armónica o, bueno, más homogénea, si se quiere, sobre la gran extensión de campos elevados para la agricultura. Es decir, ahí también hay un ordenamiento del espacio, hay una funcionalidad, vuelvo y repito, respecto a esas dinámicas de las aguas que tienen que ver con el control y con la elevación para tener una mejor disposición para el cultivo. Entonces, estos son varios ejemplos que tenemos de ese tipo de canales y algunos trabajos que ya realizamos nosotros, adelantamos en trabajos arqueológicos con, digamos, fines de ampliar las cronologías
conocer bien las cronologías de ocupación, conocer bien cuáles fueron esos ciclos, cómo se manejaron esos ciclos de inundación o momentos de menos caudal de agua, cómo se manejaron, cuál fue la dinámica de estas poblaciones frente a esas, digamos, a esos pulsos que cambiaron, pulsos de inundación que cambiaron a través del tiempo. Aquí realizamos, pues, un ejemplo de los trabajos que realizamos en arqueología, prospecciones primero, pues, para entender, digamos, esa espacialidad, esa organización del espacio en las unidades de vivienda, y también los trabajos que hacemos en los camellones, porque hacemos, digamos, excavaciones en canales y camellones para identificar las plantas cultivadas, y hacemos nuestros trabajos en las plataformas de vivienda para entender la espacialidad de esas unidades. Hay una cosa particular en la arqueología de la zona de la depresión momposina, y es que si ustedes notan aquí, pues los perfiles son, más bien las profundidades son altas, las profundidades de las excavaciones, porque en los primeros niveles no hay evidencia arqueológica. Los primeros niveles son de sedimentación. O sea que hay que bajar en ocasiones hasta entre 2 y 3 metros de profundidad para llegar a los estratos, a la estratigrafía que contiene los vestigios arqueológicos. Todo eso por cuenta de que esto es una sedimentación muy alta. Hemos calculado que la mayor tasa de sedimentación ha ocurrido en los últimos 50 años, ¿eh? Por razón de la manera en que, digamos, en Colombia hoy en día nos apropiamos de los espacios en la zona andina. Es decir, ¿cómo es esa forma particular? Pues digamos, un aprovechamiento para la agricultura que de alguna manera despeja de bosque las zonas, y al despejarlas de bosque, pues los sedimentos contenidos en las aguas de todos los ríos en Colombia, pues van con una carga adicional de sedimento que se deposita en esta parte norte del país de una manera importante. ¿Por qué hemos calculado, digamos, esto? Porque justamente con el análisis de fotografía aérea que hacemos para fotointerpretar, digamos, todas estas zonas, en los años 40, 50, nosotros analizamos fundamentalmente la fotografía aérea de estas épocas que se tomaron hace 60 años. Y ahí vemos la configuración del sistema y la alta conservación que tenían estos sistemas en esas épocas. Hoy en día, con las imágenes de satélite, con ahorita estamos implementando pues fotogrametría, con dron en esta zona, pues evidentemente la extensión de los canales que se han conservado pues es mucho menor, gracias también a la sedimentación que ocurre en esta zona. Entonces aquí tenemos depósitos profundos, estamos aquí en una zona que tiene una temporalidad a través de las fechas de C14 entre son alrededor del 800 al 900 después de Cristo, estos sitios que estamos excavando en este sitio. Incluso identificando en la estratigrafía unos rasgos que corresponden a cuaquería, llamamos acá, es decir, saqueo de sitios pues porque esta zona tiene un gran componente de piezas en orfebrería, es decir, acá en esta zona la orfebrería es profusa. Las piezas en oro son, digamos, muy comunes en estos sitios arqueológicos porque esta gran región del norte del país pues tuvo una gran tradición orfebre en tiempos prehispánicos, creería yo que una de las más importantes del país. Aquí pues los trabajos de trincheras que hacemos o de cortes estratigráficos para entender la estratigrafía de los canales y camellones, y tomando pues las muestras para polen de estos sitios. Con una particularidad muy interesante que nos permite ver la adecuación y el manejo que daban a los pulsos de inundación en tiempos prehispánicos. Aquí tenemos, este es el camellón hoy en día, como se ve, digamos, el vestigio del último camellón utilizado en tiempos prehispánicos en una zona, pero al hacer la excavación encontramos un camellón más antiguo todavía, es decir,
lo que nos estaba demostrando esta excavación en esta trinchera es las posibilidades de modificación que estas poblaciones tenían en los momentos en que grandes pues, periodos de alta inundación pues venían, porque aquí tenemos un estrato en donde digamos, la alta tasa de sedimentación pues lo permite comprobar, y bueno, las fechas de C14 que tenemos a lo largo de esta secuencia. Las columnas de polen, tomando las columnas de polen que nos permitían después, pues con el análisis del laboratorio correspondiente, palinológico, pues nos permitió identificar varias especies que fueron cultivadas en esta zona. Especies de palmas, como la que tienen ahí, el corozo, especies frutales, como el maracuyá, es una especie muy del neotrópico. Las calabazas, que son las cucurbitáceas, que son también muy de las tierras bajas del norte de Sudamérica. Tubérculos como la batata, también fue identificada a través de polen. Pues el maíz, esta es una imagen de referencia, pero pues, pues tenemos polen de maíz. Tenemos ají, yuca, que es un tubérculo también del neotrópico, y tenemos capsicum, vamos, este es el ají y la yuca. ¿Y qué tenemos, digamos, de los análisis palinológicos? Que es un tema que a nosotros, pues, nos ha resultado muy sugerente. Y es un equilibrio entre las zonas de áreas de bosque y las zonas de áreas abiertas. Aquí en la columna de polen tenemos, digamos, en el color verde tenemos representadas las especies de bosque, y en el color más amarillo quemado las especies de vegetales de áreas abiertas. Aquí no tenemos datos, pero básicamente lo interesante de este diagrama de polen es el equilibrio que existía entre vegetación de bosque y vegetación abierta en tiempos prehispánicos. En esta columna tenemos ya hacia el final de la secuencia una disminución muy importante de las especies de bosque. Estamos hablando ya de tiempos pues mejor dicho, del siglo XVI al tiempo contemporáneo, y una predominancia de las especies de áreas abiertas. Es decir, aquí hay un cambio importante en el modelo de ocupación humana en esa región. Pasa de ser una zona pues, con las características que ya hemos visto de pues inundabilidad, sí, pero con una cobertura vegetal importante, de especies, claro, arbóreas, muy adaptadas a estos ambientes cenagosos, pero un cambio en el modelo que resultó pues en un cambio de paisaje a partir del siglo XVI, que es lo que tenemos un poco el paisaje de hoy en día, que es un paisaje más vinculado a las áreas abiertas, pastizales, generalizados, que tienen que ver con un modelo, digamos, distinto de ocupación humana, pues, que conocemos ya todos, que es más un modelo de extracción, sobre todo de maderas, a partir del siglo XVI. Y pues tenemos, digamos, la representación de las diferentes especies que ya les he mostrado. Otro elemento interesante en el uso de recursos de la zona obtenidos en las excavaciones es la representación de peces, que son 9 especies que hemos identificado ya a partir de nuestras excavaciones y del análisis de zooarqueología, con una característica muy particular. Bueno, hoy en día estas especies no todas están representadas porque recientemente se han introducido especies foráneas y estas especies empiezan a competir entre sí, y algunas de estas que tenemos aquí representadas en tiempos prehispánicos, hoy en día pues ya no las tenemos en la zona. Eso por un lado. Por el otro lado, hay un elemento interesante en estos hallazgos arqueológicos, y es que el tamaño de los restos, de los vestigios encontrados, corresponden a especies de tallas juveniles, es decir,
Y es una característica que hemos, es decir, el patrón de hallazgos arqueológicos corresponde con este tema de las tallas juveniles y nos trae, digamos, pues una serie de preguntas de qué está pasando con la tafonomía de estos sitios arqueológicos, por qué estamos encontrando en los basureros de estos contextos fundamentalmente tallas juveniles. Nos remitimos, por supuesto, a ejemplos etnográficos en Colombia, sobre todo del Amazonas, en donde, en efecto, hay unas prácticas en los grupos indígenas que para poder aprovechar digamos, esta pesca, que en algunas ocasiones resulta abundante, para poder aprovecharla digamos, en tiempos, para poderla conservar por mayor tiempo, de una manera más duradera, me refiero, es decir, dado que pues obviamente no hay refrigeración, entonces mantenerlo en tiempos largos, lo procesan. ¿De qué forma? Primero lo ahuman, esto es en el Amazonas, ¿no? Primero lo ahuman y luego lo vuelven harina. Es posible, no queremos decir que este sea, digamos, la manera en que sucedió en la depresión momposina, pero sí remite a que quizás la razón por la cual nosotros no estamos encontrando en los registros arqueológicos tallas mayores se deba a que la pesca estaba siendo luego procesada bien para un consumo posterior en la región o bien para llevarlo a otras zonas en donde quizás la disponibilidad de peces no fuera tan abundante como en esta zona. Y esto es importante porque, digamos, la ocupación humana en esta región por estas poblaciones no se restringe a la zona inundable, y eso es un elemento importante que no he mencionado, sino que se extiende por una amplia región del norte del país, una amplísima región en donde no hay inundabilidad, en donde la disponibilidad de especies no es la misma, ¿no? En donde quizás con la ocupación humana de ese momento, a lo mejor, pues hay varios sitios identificados en esa zona, es posible reconocer que la disponibilidad pues no fue la misma. Quizás, eso es dentro de las hipótesis que estamos manejando, las maneras de distribuir, o sea, los modelos de distribución, las áreas de captación de recursos, estos modelos que nos dicen más o menos dónde las poblaciones estaban obteniendo sus recursos, dónde las poblaciones, hasta dónde las estaban distribuyendo. Entonces, muy vinculado a las economías locales, a estas maneras en que se obtenían y se distribuían estos alimentos, estas especies, para unos territorios más alejados, ¿no? Estamos buscando explicarlo a través de un modelo de redes, por ejemplo, porque el modelo de redes puede, digamos, ser muy útil en esta zona, sobre todo porque aquí, en esta región, todo se conecta por las aguas. ¿Sí? Esta región está hiperconectada a través de las aguas. Entonces, el modelo de redes de distribución, digamos, de las economías de la época, estamos tratando de modelarlas a partir de ese tema. Ya para finalizar, porque ya estoy con el tiempo, solo quedan unos minutos, quiero solamente, la depresión momposina es aquí, en esta zona, pero quería decirles que el tema de la adecuación prehispánica en el norte de Sudamérica, particularmente en Colombia, pues nos trae, digamos, unos elementos fundamentales en el entendimiento de las formas de organización social, el aprovechamiento de recursos, la agricultura prehispánica en estas regiones de manera muy interesante y ligada en algunos casos a la modificación de los espacios. En el altiplano, ya en la zona andina, pues estas zonas son de cordillera, le llamamos acá, es decir, de zonas de altura, ¿no? Hay otras zonas con este tipo de adecuación, pero es una adecuación muy distinta a la que encontramos en el caso que les estoy mostrando
en el día de hoy, pero lo traigo como ejemplo comparativo de estas modalidades prehispánicas de agricultura en zonas en donde los suelos, aunque con alta humedad, están con muy buena fertilidad gracias a que son suelos que provienen de o que están asociados o vinculados a las dinámicas fluviales. Esto es el caso del altiplano cundiboyacense, es decir, aquí cerca a Bogotá, en donde tenemos el río Bogotá y cerca al río Bogotá también sistemas de canales y camellones en áreas de inundación. La configuración es distinta, también debido a que las dinámicas fluviales en esta zona no son de llanura de inundación como sucede en el caso de la depresión Momposina, sino son muy distintas, sí son de zonas de amortiguamiento de las aguas, pero la configuración del sistema de camellones fue muy distinto. Entonces, igual la estratigrafía y los análisis, esto es para un sitio excavado por Ana María Boada, una arqueóloga colombiana, con unas cronologías que están entre el 3000 antes del presente y el 1370 antes del presente. Ahí también se han realizado columnas palinológicas, se ha identificado por macrorestos botánicos, pues maíz, pero también por microrestos botánicos estas mismas especies. Muchas gracias, lo dejo hasta ahí para las preguntas y para que entremos ya en una conversación. Muchas gracias. Gracias. Hay un comentario de Blanca Paredes Gudiño que dice: felicidades, un estupendo trabajo que solo podía abordarse desde la perspectiva de Pasaje. Muchas gracias. Y tenemos también algunas preguntas. Y Jaime Cortés Hernández pregunta si hay material cerámico o cestería desde las excavaciones. Sí, bueno, las materialidades en esta zona pues también se encuentran cerámicas, se encuentran líticos en menos cantidad porque las fuentes de materia prima, más bien de rocas, es muy escaso en la región porque son llanuras de inundación. Realmente las fuentes de materia prima en roca están muy alejadas. Entonces aquí casi la materia prima, o más bien, sí, los elementos, los artefactos en roca son muy escasos. Lo que hace suponer que todo el tema artefactual seguramente estaba realizado en materiales que se degradaron, es decir, fundamentalmente en maderas, en fibras, que no se conservaron. La conservación de materiales arqueológicos orgánicos en nuestro país es muy compleja porque los suelos no lo permiten. Entonces, aquí, a diferencia, por ejemplo, de casos en Mesoamérica, en fin, o del Perú, o de Chile, en donde las condiciones sí favorecen una preservación en seco, ¿no? O sea, en materia orgánica seca, aquí no es posible por las condiciones de humedad, de acidez de los suelos, la conservación no lo permite. Entonces no tenemos elementos digamos, en fibras vegetales como cestería, ni tampoco elementos conservados en madera. Los artefactos en roca son muy pocos, pero lo que sí encontramos es cerámicas. O sea, cerámicas sí hay, pues son muy profusas. No las traje porque, digamos, es un tema que da para otra sesión completa, ¿eh? Y el tema de la orfebrería también es tremendamente importante. Por ejemplo, el tema de los enterramientos. O sea, tenemos varios capítulos aquí que pudiésemos tratar, pero yo quise darle un enfoque a esta presentación más en la parte de modificación antrópica, pero tenemos temas muy relacionados con las formas de enterramiento. Se enterraban en montículos, por ejemplo, hay un patrón de enterramiento en montículos, es decir, unas especies de lomas que allí, digamos, disponían los individuos, pero no a todos. Este es un patrón, digamos, muy específico para ciertos individuos dentro de los grupos sociales de los grupos humanos que se asentaron aquí, con un ajuar funerario, es decir, con una disposición de vasijas, sobre todo vasijas, dispuestas, digamos, alrededor del individuo.
Una pregunta, ¿estanques de evidencia del cultivo de peces? Esa pregunta es muy interesante porque nosotros sí pensamos que la pesca, porque nosotros no hemos encontrado en la evidencia arqueológica, como sí ocurre en otras partes del norte de Sudamérica, pesas para red, no las hemos encontrado. Primero, porque, bueno, puede ser que lo que les digo es, no hay disponibilidad de materia prima, no hubo disponibilidad de materia prima. Y segundo, porque la técnica de pesca quizás estuvo relacionada con la captura aprovechando los canales. ¿Eh? Los canales son, digamos, muy propicios, debieron ser muy propicios para capturar los peces con, por ejemplo, a través de algún tipo de trampa hecha con fibra vegetal. Nos parece que es una hipótesis, claro, que esa técnica, o más bien que los canales y camellones favorecieron una pesca que no exigiera utilizar redes, como digamos en otras zonas arqueológicas del país, sino que utilizaran, digamos, el mismo sistema como mecanismo de captura. Yo tengo una pregunta y he visto que hay una foto de plantas de coca y había una importancia ritual de esta planta, como por ejemplo en Perú o en Bolivia, o cuál era la importancia de esta planta. Sí, en efecto, nosotros tenemos Erythrocylum coca entre el 800 y el 900 después de Cristo, ahí donde la referenciamos, ¿no? Lo cual, digamos, creo que es de los pocos datos que hay para el norte de Sudamérica de la presencia de coca en estos sitios arqueológicos, al menos para esas fechas. Y, por supuesto, digamos, el lugar de la coca en diferentes comunidades en Sudamérica, pues es digamos, un uso muy vinculado con el sistema de creencias y representaciones, ¿no? Y creemos que aquí, en este caso, también es igual. Es decir, es seguramente un uso vinculado a este ámbito simbólico, a este ámbito ritual, ¿eh? Y seguramente su uso estuvo, digamos, muy vinculado a estos escenarios pues, de la organización social. ¿Cuál? No podemos todavía reconocerlo. No lo tenemos todavía representado ni en las figuras cerámicas, ni tampoco en las figuras de orfebrería. Nos remite al uso pues, de la coca, como por ejemplo sucede el uso de la coca hoy en día en la Sierra Nevada de Santa Marta, por decir un ejemplo, ¿no? Que sí, digamos, es un uso ritual. ¿Hay estimaciones de población? ¿Cuánta gente vivía en esta zona? Pues han habido algunos cálculos de algunos colegas, pues, pero bueno, estos cálculos, nosotros, por ejemplo, hoy en día somos muy cautelosos con el tema de los cálculos de población por una razón, y es que para nosotros poder llegar a cálculos de población necesitamos unas cronologías muy finas, ¿eh? Y nuestras cronologías en la región todavía son muy gruesas. Estamos hablando de cronologías que pueden estar remitiéndonos a 400 años entre una cronología y otra. Eso hace dificultoso que calculemos, porque sí podemos decir más o menos cuántas personas vivían por plataforma. Estamos hablando de unas plataformas que pueden albergar una familia entre 8 y 10 personas por plataforma. Y tenemos el número completo de plataformas, o por lo menos muy cercano al número de plataformas, pero no podemos hacer esa relación número de plataformas y cálculos de población, porque digamos, decimos, si aquí en esta plataforma pueden vivir una familia de 10 personas, no podemos hacer, digamos, esa relación directa, porque la cronología es un aspecto que marca muy bien la diferencia entre la densidad de población entre un periodo y otro.
Y si tenemos unos periodos tan gruesos de 400 años, sería un error calcular el número de la población. Cuando nosotros podamos, pues la región es enorme, estamos hablando casi de 300.000 hectáreas, cuando tengamos la posibilidad de tener cronologías, secuencias de ocupación más finas, mucho más finas, quizás ojalá, al menos de décadas, si fuese posible, ahí sí nos arriesgaríamos a estimar una densidad de población por unidad métrica, por unidad de espacio, mejor dicho. Y Jaime Cortés Hernández pregunta también si hay evidencia de moluscos o si no hay. Interesante esa pregunta. Los moluscos no los hemos encontrado en la zona, a pesar de que pues, hay moluscos de aguas dulces, pero no, en esta zona no los hemos encontrado, al menos en nuestras investigaciones no los hemos encontrado. Los concheros, como los llamamos aquí en la arqueología colombiana, están más para los sitios cercanos al litoral y en zonas al interior también, pero son más o han sido, digamos, son hallados con más frecuencia en los sitios del formativo. ¿Eh? Es decir, de este periodo, un periodo que aquí lo llamamos el formativo, es decir, en el periodo en donde justo hay una transformación en la organización social, digamos, se están, digamos, transformando estas formas de organización social fundamentalmente. Ahí coinciden mucho el tema de la domesticación de algunas plantas. Y ahí en esos sitios del formativo sí encontramos los concheros, el uso muy profuso de moluscos. Están ubicados en la zona del litoral y están en algunos ríos al interior, pero no en esta zona de la depresión momposina. Pero muy interesante la pregunta. Y yo tengo una curiosidad. Entonces, después del 1200, ¿esta zona fue abandonada o tenemos, por ejemplo, relaciones del periodo colonial sobre la ocupación o algo así? Pues hay un capítulo muy interesante, yo digamos, lo tenía pensado también, pero pues no hubiese sido suficiente para exponerlo, sobre qué pasó, digamos, después del 12. Es una pregunta muy interesante porque, digamos que la hipótesis de la desocupación del 1200 nuestra es que, bueno, y coincide con un estudio palinológico que nos muestra que hay un periodo muy largo de baja inundación. Y esto es muy interesante porque estas poblaciones manejaban muy bien las aguas, manejaban muy bien la inundación, pero en cambio no tanto los periodos de mucha sequía, por decirlo de esa manera. Entonces pensamos que a partir de la evidencia arqueológica y palinológica, esto pudo suceder así. Entonces no hemos encontrado sitios después de eso, sino hasta el siglo, digamos, XVI o previamente el siglo XV, es decir, antes de la llegada de los españoles, con unas poblaciones que son distintas, que ya no manejaban, ya no elevaban los terrenos, una población que parece ser muy diferente, incluso las cerámicas son distintas, las evidencias arqueológicas son diferentes, y estas poblaciones fueron, algunas de ellas, las que estaban ahí cuando llegaron en el siglo XVI, pues los europeos, ¿no? Y a estas poblaciones les llamaron Malibú. Las poblaciones de las que estamos hablando, hoy en día las conocemos como, digamos, como ocupaciones zenú. De hecho, hay un libro de Clemencia de Ana María que se llama pues el manejo hidráulico zenú. Pero en unas secuencias tan largas, por eso es que yo pues no necesariamente me refiero a los zenú, sino me refiero a, digamos, a una gran secuencia que pudo haber tenido una transformación a lo largo del tiempo muy importante. Que las conocemos en el siglo XVI como zenú, sí, pero que todavía no tenemos mucha claridad sobre esa secuencia hacia el pasado, ¿no? Entonces sí, digamos, en la depresión momposina hubo una suerte de desocupación
y después ocupado por otras poblaciones muy distintas que ya no manejaban las aguas de la misma manera y que fueron poblaciones que los españoles denominaron Malibú. ¿Y los canales, los ríos, digamos, son navegables? O, por ejemplo, si hay orfebrería y tenemos oro, plata, creo, estos probablemente son minerales que llegaban desde la sierra. Entonces, me interesa este tema. Es exactamente. No había plata, pero el oro tampoco era obtenido ahí, pero sí eran grandes orfebres, sobre todo todas las poblaciones, digamos, vinculadas a los zenú, no solamente de la llanura de inundación de la depresión Momposina, sino de la parte occidental no inundable, que es extensa, llega hasta el río Sinú, es una extensión enorme de la parte norte del país. Toda esta población tuvo una gran tradición orfebre. Pero el oro, como acabas de decirlo, viene de las cabeceras de los ríos, del río San Jorge, por ejemplo, y de las cabeceras de los ríos en la zona más cordillerana. Allá era donde estaban las, digamos, las fuentes de oro con que todas estas poblaciones de las llanuras del Caribe realizaron esos objetos en oro, que también, vuelvo y repito, eso es un capítulo muy interesante, el tema de la orfebrería, porque es una orfebrería pues muy rica en iconografía. Hay mucha iconografía relacionada con las aves, por ejemplo. Eso no lo hablé acá, pero la iconografía de aves es muy interesante en esta zona del país. Y fíjense que en los sitios arqueológicos no encontramos, solamente en un sitio encontramos un hueso largo de ave. De resto no encontramos en los basureros aves. Pero en cambio, en la iconografía de la orfebrería se encuentra. Se encuentra en unos que llamamos aquí remates de bastón. Ahí se encuentran unas aves, incluso los arqueólogos que se dedican a la orfebrería, aquí del Museo del Oro, por ejemplo, encuentran, por esa iconografía, encuentran incluso qué tipo de ave estaban representando. El ibis, por ejemplo, el ibis es muy común en la representación de la orfebrería zenú. Y veo una otra pregunta y Jaime Cortés Hernández pregunta si han localizado canoas o balsas. No hemos identificado, pues, porque la preservación de los materiales en madera, pues, no es, en Colombia no es bueno, salvo en una región que es en el suroccidente del país, en el macizo colombiano. Ahí sí han encontrado bueno, es otra población, fue otra población muy distinta, ¿no? Es lo que conocemos como el Alto Magdalena, muy vinculado a un sitio arqueológico muy conocido aquí en Colombia que se llama San Agustín, con estos, una población que hizo enterramientos muy particulares con una estatuaria, ¿no? Es decir, con un, digamos, un lugar importante a los enterramientos, pues, de señores principales. Y ahí en esa región, que es en el Huila, en el sur del país, encontramos algunos que llaman aquí sarcófagos, o sea, como sí, unos sarcófagos en madera, es decir, preservados, que eso es algo muy excepcional en Colombia. Pero acá en la depresión Momposina no encontramos nada en madera. Hay una pregunta de Rita Granda. ¿Es posible identificarles como grupos metrolocos o patrolocos? Pues muy interesante esa pregunta porque hay una arqueóloga, se llama Juanita Sáenz, del Museo del Oro, que tiene, y bueno, y hay otros arqueólogos que también pues siguen esta línea, que encuentra una relación entre la iconografía
de las piezas cerámicas, allá en esa región las piezas cerámicas hay muchas como esta última que estaba mostrando, en donde lo femenino es muy importante, es decir, se representa muy bien lo femenino. Y lo femenino no solamente de una manera, digamos, simple, sino que muy asociado, según los arqueólogos, a un tema de jerarquía, ¿sí? De representación, seguramente asociado a asuntos pues, de poder, ¿no? De poder. Y está la hipótesis de que estas eran sociedades que posiblemente tenían una relación o una organización vinculado con la, pues, con esa línea de, pues, matrilocal seguramente en algunos casos, pues eso no está suficientemente estudiado, o sea, con una representación muy importante de lo femenino, quiero decir. Pues no, todavía no está muy bien definido, pues si estamos hablando de unas jerarquías sociales donde la mujer tenía un lugar importante. Es muy posible que sí. Y no sé si hablaste de eso, y las viviendas eran hechas de adobe o era todo de madera. Sí, las viviendas son de planta circular, ¿no? Al menos eso es lo que ha arrojado la investigación arqueológica, pero toda en madera, toda en materiales, nada en materiales duraderos, sino que en materiales perecederos. Y fundamentalmente maderas. Allá hoy en día, incluso hoy en día es muy común, viviendas hechas en las zonas del campo, en estas zonas, en estas llanuras del Caribe, hechas, por ejemplo, con una madera que se llama, que es pues de una palma, que se llama la caña flecha, ¿sí? Que es da unas maderas delgadas, muy rectas, que son unidas entre sí y son lo que cubren, digamos, lo que vienen a formar las paredes de la vivienda. Esto se utiliza todavía hoy en día en esa región de manera muy importante. Entonces nosotros, haciendo una analogía, pues suponemos que las palmas fueron muy utilizadas en la construcción de las viviendas. No veo otras preguntas en Facebook. No sé si Matt o algunos que están aquí en Zoom tienen preguntas. Si no tenemos otras preguntas, creo que podemos decir muchas gracias a Fernando por su ponencia y muchas gracias a toda la persona que nos escucharon en Facebook. Pues muchas gracias a ustedes, de verdad, pues me parece muy importante poder divulgar esta información que hemos obtenido de la arqueología y compartirla con ustedes. Gracias por las preguntas que hicieron y bueno, pues estamos aquí, ya tienen mi contacto para que podamos seguir intercambiando conocimiento entre colegas. Muchas gracias.